Buenas noches a todos. Les agradecemos mucho la participación en la exposición del día de hoy, en el panel de discusión del día de hoy. En esta ocasión vamos a compartir ideas y reflexiones entre los panelistas sobre la posible ley de impuesto a la riqueza. Mi nombre es José Bueno, soy actualmente CFO en CES Capital y está con nosotros Jorge Otoya, socio senior del Estudio Unidos. Antes de hacer el disclaimer, vamos a presentar a Jorge. Jorge Otoya es actualmente socio senior del Estudio Muñiz, es un ejecutivo especializado en materia tributaria y regularmente asesora a compañías financieras y no financieras en tanto el ámbito tributario como financiero de fusiones, adquisiciones y transacciones financieras, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. En los últimos años, Jorge ha participado en varias transacciones que involucran entidades del gobierno peruano y empresas locales, tanto como emisiones del mercado capital como el mercado regular. Y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos le otorgó el Premio a la Excelencia Académica en Derecho. Por mi parte, mi nombre es José Bueno, como les comenté hace un momento, soy CFO en CES Capital. Actualmente manejo toda la área financiera y la tributaria de la compañía y entre mi experiencia previa está haber laborado en compañías como Renzo Costa, Parque Arauco, Fortuna Silver Mines y el grupo Hoshit. El siguiente es el disclaimer que manejamos en CES Capital, mencionarles y aprovechar para dejar o mencionar que solamente es importante que este panel tiene un carácter 100% educativo y no caracteriza como recomendación ninguno de nuestros productos ni servicios. Bueno, Jorge, ya estamos listos para ver la agenda del día de hoy. La agenda va a estar compuesta de los siguientes puntos. Voy a hacer un breve repaso antes de poder concentrarnos en cada uno de ellos. El primero es el tema de la realidad latinoamericana y potencial recaudación de los impuestos que vienen siendo discutidos por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Después vamos a también tomar en cuenta la opinión de agencias fiscales en la región, ver el caso de Argentina, Colombia y Uruguay, que son los tres países donde se maneja este tipo de presión tributaria sobre el patrimonio. Posteriormente, ver el caso de Perú, cifras de recaudación fiscal de los últimos 10 años, conversar un poco de ello y así también ver la eficiencia actual y el pronóstico de recaudación de los próximos años. Después, ver el tema de una posible propuesta del Poder Ejecutivo, ver los efectos y hacer el mismo ejercicio con la propuesta del Poder Legislativo. De igual manera, ver la perspectiva sobre el comportamiento de los fiscalizadores tributarios en este año y su impacto sobre el PBI. Finalmente, tendremos una ronda de preguntas que ustedes pueden ir adelantando por el chat que estamos manejando para esta conferencia. Bueno, Jorge, te doy el paso para empezar por el primer punto. Buenas noches, agradezco mucho la invitación. Es un tema que siempre se discute cada vez que existen problemas de recaudación, la eventual creación de un impuesto al patrimonio, llámese en su variante de impuesto a la riqueza como tal, esto es al patrimonio de los vivos, por llamarlo de una manera, o el impuesto a las sucesiones, que es el patrimonio de los fallecidos. En realidad, pese a todo lo que se pueda argumentar a favor de la creación o en contra de la creación de estos impuestos, lo cierto es que no muchos países lo tienen. Y lo cierto es que tradicionalmente se ha buscado sustituir este tipo de impuestos por otros. Hay una fuerte presión hacia ello en todos estos países. La realidad latinoamericana es que de veintitantos, por no decir 30 y tantos países que tiene Latinoamérica, solamente 3, 4 con Guyana lo aplican. Argentina, Colombia, Uruguay y bueno, Guyana. El caso de Uruguay probablemente es el caso más interesante, no tanto por el hecho de que el impuesto en sí tenga alguna particularidad que relevar, sino por el hecho de que es probablemente el impuesto que se ha mantenido por más tiempo vigente. Ese es un impuesto que existe de los años 60. En Colombia ha habido impuestos al patrimonio de manera, digamos, concatenada en el tiempo, pero en los últimos 3 años es un tema que se ha venido discutiendo, pero
es muy probable que este impuesto, que actualmente es en teoría temporal, termine manteniéndose. En Argentina, por lo menos de los años 90, es que existe este impuesto. Ahora, ¿cuál es la potencial recaudación de estos impuestos en realidades como latinoamericana? Uno de los grandes problemas que tiene el impuesto al patrimonio o los impuestos al patrimonio es el hecho de poder concretamente dos situaciones. Primero, ¿quiénes deben pagarlo? Esto es, ¿quiénes son las personas que resultarían cubiertas por el ámbito de aplicación de este impuesto? Y segundo, ¿cuánto vale el patrimonio de estas personas? Lo primero es bastante difícil porque no todas las personas tienen la propiedad de su nombre. Y este hecho no es consecuencia necesariamente de una estrategia de planificación fiscal, sino puede ser una consecuencia de desorden o del simple hecho de los costos de formalización de la propiedad que existen en nuestros países. El segundo tiene que ver con la inexistencia en nuestros países, y no solamente Perú, de catastros que mantengan información debidamente actualizada del valor de las propiedades. Si a eso le agregamos, por ejemplo, que en estos impuestos se busca gravar no solamente aquellos bienes registrables, llámese vehículos, llámese inmuebles, sino también algunos bienes suntuosos, como por ejemplo las joyas, es muy difícil poder capturar, por alguna manera, el patrimonio que pudiera ser sujeto a recaudación. Fíjense, hace 2 años, el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que es una suerte de escuela, vamos a llamarla así, donde las administraciones tributarias latinoamericanas intercambian información, elaboró un informe bastante completo acerca de los impuestos al patrimonio en la realidad latinoamericana. Y lo que reflejaba, en síntesis, este informe, son dos cosas. Uno, que no son impuestos que traigan consigo una gran recaudación. Y lo segundo, es que en realidad como la latinoamericana, es un impuesto de muy difícil aplicación, justamente por las razones que les había comentado. Un punto también ahí, Jorge, que quisiera mencionar, porque creo que también como país estamos tratando en los últimos años, y creo que es una buena ruta, tratar de plasmar buenas prácticas que maneja el OCDE, porque obviamente esto nos puede traer pues, beneficios en el largo plazo. ¿Qué opinas, por ejemplo, en ese tema que solamente hay 6 países de los 40 aproximadamente miembros de OCDE que manejan esta política de impuesto a la riqueza? Aquí está España, Francia, Italia, Suiza, Noruega, Luxemburgo, pero también si pudieras mencionar o podemos también conversar sobre la tasa impositiva que tienen estos países hacia la riqueza. Sí, lo primero que debo decir es que los países que han mantenido estos impuestos en Europa son países que lo han tenido desde muy antaño. ¿Y por qué es importante esto? Porque los impuestos surgieron principalmente como gravámenes a la riqueza, no como gravámenes a la realización de una actividad económica. Esto es, si uno va en la historia, y por ejemplo, ya para no ir a la realidad europea, si vamos a la historia de nuestro país, los impuestos que existían hasta por lo menos los años 30 eran básicamente impuestos patrimoniales y por ahí uno que otro impuesto que gravaba el consumo, impuestos a ventas específicos de algunos productos, los famosos estancos. Uno pasa de repente por una bodega y ve estanco de la sal, era porque se compraba la sal ahí para asegurarse el Estado de que se pagara el impuesto a la venta de sal. Pero no existían impuestos a la renta como tal. Los impuestos a la renta son una creación medianamente moderna, son una creación del siglo XX. Y los impuestos al valor agregado, en nuestro famoso IGB, es una creación de los años 60, o sea, es mucho más reciente todavía. Entonces, en Europa, mucho de la tenencia de impuestos a las sucesiones y de impuestos al patrimonio como tal es consecuencia del haber mantenido una realidad que venía de mucho más antiguo. En nuestro país hemos tenido periodos en los que ha habido impuestos al patrimonio, pero diría yo que salvo por ese periodo, entre comillas, medianamente largo de 4 o 5 años, en los años 80, fines de los años 80 y principios de los 90, no ha sido un impuesto que se haya sostenido grandemente en el tiempo. Encuentro algunas referencias a impuestos que grababan de alguna manera elementos del patrimonio personal, no todo el patrimonio personal en la época cercana a la guerra con Chile, pero después no. Y la verdad es que la OCDE, más allá de haber provisto a los estados de instrumentos para poder estos conocer cuánto de riqueza tienen los residentes de esos países en el exterior, no ha
propulsado como tal la creación o la implementación de impuestos a la riqueza, ¿no? En eso sí le ha dado bastante, siento yo, libertad a los estados, ¿no? Claro, y justamente porque de hecho es casi una anomalía que sean tan pocos países en OCDE, y ya nos has explicado bastante bien que es por un tema histórico que manejan estas prácticas. Y obviamente se podría decir que los demás países están yendo en la corriente contraria, es decir, ni siquiera tomar esto como consideración o a traer a la mesa. Lo otro, y solamente mencionarlo como dato en lo que se refiere a entidades, el Banco Mundial califica como uno de los pocos países que tiene efectos significativos sobre esto, es Suiza, donde ha podido pues, lograr 1% del PBI por este tipo de recaudaciones, pero como también lo vamos a discutir más adelante, también podríamos cuestionar la efectividad, qué tanto puede traer una proporción del PBI esta nueva política. Fuera de este caso también bastante raro, me refiero al caso suizo, ¿se te ocurre alguna realidad donde esto podría funcionar? Yo creo que no, y la razón la vemos día a día, ¿no? Siento que un impuesto al patrimonio o los impuestos al patrimonio en los países donde existen son los impuestos con más evasión que hay. Y cuando digo evasión me refiero a impuestos donde los contribuyentes buscan cualquier tipo de estrategia legal para hacer que la propiedad esté en manos de terceros y no tener que pagar el impuesto, ¿no? De hecho, las grandes amnistías europeas, justamente en los países de OCDE, llámese España, Italia, que tienen este impuesto, son o buscan más que una, digamos, un amnistiar el no pago del impuesto a la renta, el no pago del impuesto al patrimonio, justamente porque el patrimonio está escondido a nombre de terceros o a nombre de algún tipo de vehículo offshore y no es sujeto o no es declarado como parte de la base de cálculo de este impuesto, ¿no? Yo creo que en realidad el gran problema de un impuesto al patrimonio en realidad es como la latinoamericana, es la recaudación. ¿Cómo tú puedes determinar cuál es el patrimonio de cada persona si, como ya dije, la información registral no es lo suficientemente segura, guión actualizada? Y segundo, cuando los catastros no están debidamente actualizados. ¿Alguien puede decirme que el Estado tiene información actualizada acerca del valor comercial de los predios ubicados en una determinada jurisdicción? No. En Latinoamérica, en ningún lado. Exacto, y obviamente esto podría traer grandes problemas de volverse una realidad de ineficiencia, ¿no? Fuera del tema de ineficiencia de poder recaudar, de generar una buena recaudación, también podríamos pensar en los efectos negativos de ese tipo de impuestos, en lo que podría significar nuevo crecimiento económico, incentivos a la inversión, y obviamente hasta podría ir en contra de lo que se podría pensar eh, como formas de ahorro y emprendimiento, porque al final el ahorro y el emprendimiento lo que terminas haciendo en la mayoría de los casos es poder pues repotenciar el patrimonio de estas personas naturales. Sí, yo creo que el problema detrás de la concepción o de la búsqueda de la imposición de este tipo de impuestos es un problema de índole política y no económica. Y lo digo por lo siguiente, porque es muy fácil recurrir a la estrategia de decir que los ricos paguen impuestos y que paguen sobre lo que tienen y dejar de lado la realidad que es ese patrimonio, teóricamente, y ahora sí hablando de un punto de vista económico, tiene que ser la consecuencia de la acumulación de riqueza en el tiempo. Y la riqueza se acumula porque se produce renta. Y la renta, en teoría, tendría que haber estado grabada. Si es que existen buenos impuestos a la renta en nuestros países, y vamos a asumir por un minuto que sí, esa renta en algún momento pagó tributos. Luego, ¿por qué tendría que esa renta que ya pagó tributos volver a tributar otra vez? Hay una primera cuestión de índole económica que creo que hace injusto el establecimiento de estos impuestos. Lo segundo a tener en cuenta es que quienes defienden estos impuestos dicen lo siguiente: sabemos que este impuesto se va a tener que pagar con algo, y si alguien tiene todo su patrimonio invertido en bienes distintos al dinero, pues tendría que buscar alguna forma de rentabilizar esos bienes para poder pagar el impuesto. O sea, entre líneas lo que nos dicen es, lo que busco con este impuesto es que tú inviertas en activos que te permitan producir lo suficiente para poder pagar el impuesto.
Bueno, los impuestos, y este es un principio, digamos, clásico de la tributación, no están hechos para determinar el comportamiento de las personas. Los impuestos tienen que ser neutrales. Una característica de un buen impuesto es que no influya, no incida en las decisiones que toma la persona. Si luego me van a decir que como consecuencia de que existe un impuesto a patrimonio, yo tengo que buscar un mecanismo de inversión para lo suficientemente rentable para que pueda pagar el impuesto, ya me están obligando a tomar decisiones que en otras circunstancias no tendría por qué haber tomado. O sea, yo podría querer, y es perfectamente legítimo, es un derecho constitucional, invertir todo mi dinero en una casa que simplemente me sirva de reposo. Los que sostienen este impuesto me dicen, no, tú tienes que invertir tu dinero en algún tipo de producto que te permita obtener la rentabilidad para pagar el impuesto. Eso no es constitucionalmente válido. Exacto, y justo estaba pensando en también analizarlo por ese lado, fuera el tema de la ineficiencia que podría generar, como bien mencionas, por el tema de catastros. También pensar en por qué forzar a la persona a tener que invertir el patrimonio, cuando tranquilamente lo puede dejar en un estado pues, totalmente inmóvil y sin ninguna decisión. ¿Qué opinas también del tema de la falla jurídica? O sea, creo que también podríamos entender que este nuevo impuesto eh, podría calificarse de un carácter confiscatorio, porque al final, eh, hablemos de la persona que tiene una casa inmensa, decide pues usarlo como reposo por n número de años, bajo esta nueva idea, podría entrar en un círculo vicioso donde el patrimonio no va a alcanzar a poder generar los suficientes recursos para poder pagar este impuesto. Entonces, al final, desde un punto de vista ya de marco legal, ¿qué tanto crees que el tema jurídico podría afectarse bajo esta nueva ley? El problema es que, ya entrando en una disquisición más conceptual, nuestra Constitución no recoge tan claramente el concepto de cuál es el alcance del derecho a la libertad, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque sigue dando vueltas por nuestra Constitución y por nuestro Código Civil un concepto que es el de la función social de la propiedad. Esto es que la propiedad debe estar al servicio de la sociedad y no al servicio de una persona determinada. Cosa que, por decirlo menos, es totalmente contradictorio con la existencia de un derecho a la libertad, ¿no? Una de las manifestaciones del derecho a la libertad es poder ejercer la propiedad conforme uno lo sienta, lo desee y le parezca. La función social de la propiedad es, no, la propiedad tiene que servir a la colectividad. Entonces, lo que entre líneas está detrás de la idea de un impuesto a la riqueza es que una acumulación de propiedad o una acumulación de riqueza en manos de una persona es mala. ¿Cómo se llama? Que la riqueza debería estar distribuida entre todos, de tal forma que nadie deje de tener necesidades. Yo no creo que sea justo, podemos discutir horas acerca de esto, que hayan personas pobres. Lo que sí creo que es injusto es que esa pobreza se corrija a través de afectar el patrimonio de otras personas. O sea, yo creo que es justo que existan tributos que graben proporcionalmente, esto es, que graben más a los que más tienen, y así debería estar diseñado el impuesto a la renta, pero lo que no es justo es que se coarte la libertad de las personas por el simple hecho de que se busca crear un bien en otras personas. Ahí creo que hay bastante peligro, primero porque la Constitución no recoge a plenitud, diría yo, estos conceptos de propiedad y de ejercicio del derecho a la libertad, pese a que la idea detrás de la Constituyente del 93 fue esa. Y lo segundo es que creo que acá hay una puerta abierta peligrosamente para otro tipo de limitaciones a la propiedad, ¿no? Que van o que están más en tono con un régimen dictatorial que con un régimen democrático. Sí, y al final, coincido contigo, podríamos pues apelar a la Constitución para ese tipo de normas que se piensan hacer. Ya siguiendo en el tercer punto, viendo pues los otros casos en nuestra región, eh, y ahí pues solamente estamos tratando de ver el caso de Colombia, Argentina, Uruguay, porque al final pues Guyana, digamos, tiene una economía bastante pequeña en términos de PBI. Y ahí quisiera también poder conversar que,
por qué crees, en tu opinión, que pueden haber estas diferencias tan digamos, paralelas en lo que puede referirse como monto mínimo imponible en esos tres países? Argentina, por ejemplo, maneja un mínimo no imponible de aproximadamente $19.000. Uruguay está cerca de los $120.000. Y Colombia, que como bien sabemos, tiene una característica por fomentar el tema de inversiones, y este impuesto termina siendo casi algo accesorio, porque el mínimo no imponible va casi al $1.000.000, está en aproximadamente $987.000. Entonces, ¿qué opinión tienes acerca de estas tres realidades regionales, cada una distinta a la otra, y cómo podríamos pensar esto en comparación con el Perú? A ver, yo pienso que la realidad uruguaya es una realidad más cercana a la de Suiza, ¿no? Y lo digo por varias razones, ¿no? Primero, porque probablemente es el país donde la población tiene mayor estándar cultural, ¿no? Y cuando hablo de cultura no estoy hablando necesariamente de cuánto puedan conocer de historia, literatura, etcétera, sino de cuánto civismo puedan tener y cuánta conciencia de Estado puedan tener y cuánta conciencia de cumplimiento de obligaciones puedan tener, ¿no? Y yo siento que cuando en Uruguay, por casi 50 años ya existe este impuesto y tienen un límite no imponible relativamente bajo, $100.000, lo que se está buscando es de alguna manera que todos los ciudadanos realmente contribuyan con el sostenimiento del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación totalmente distinta a la que existe en el caso de Argentina y en el caso de Colombia, donde este impuesto se ha creado o se ha establecido solamente porque hay problemas de recaudación y porque se tiene que recaudar. En cambio, en Uruguay, como digo, la función es totalmente distinta, ¿no? Que si es lógico o no es lógico, creo que verlo de la realidad de un extranjero es bastante difícil, ¿no? El caso de Argentina y Colombia es distinto, como decía, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, este impuesto se crea en el año 91 justamente para atender una crisis grave económica, y se creó como un impuesto temporal, pero ya sabemos que en nuestra realidad los impuestos temporales se vuelven permanentes, ¿no? Si no me creen, miren el impuesto temporal a los activos netos que existe del año 2005, ¿no? Y hasta ahora no se ha retirado. En Argentina, incluso en este mismo momento se estaba hablando de la posibilidad de crear otro impuesto a la riqueza, una suerte de impuesto a la riqueza adicional, que gravaría con tasas más altas, hasta llegar al 3.5%, si no me equivoco, a patrimonios un poco más amplio, vamos a decir así, ¿no? Y ese es un tema que está creando bastante debate. Es un impuesto que se está proponiendo de manera temporal por 3 años, con la excusa del COVID, pero lo más probable es que si se aprueba vaya a ser un impuesto permanente, ¿no? Y sería algo muy lamentable en una realidad como la Argentina, que conocemos, pues está atravesando problemas serios de devaluación, de casi cesación de pagos en sus obligaciones internacionales. No es lo óptimo en ese contexto, y sobre todo si hubo una amnistía tributaria exitosa hace pocos años, que se cree esta sobretasa, ¿no? El caso de Colombia para mí siempre va a ser una incógnita, ¿no? Porque si bien es cierto, es uno de los pocos países que ha de alguna manera intentado ir por la senda de los conceptos de libre mercado en nuestra región, es uno de los países que más carga tributaria tiene. O sea, con sus normas temporales y no temporales, la carga del impuesto a la renta siempre, o la tasa nominal del impuesto a la renta siempre está cerca del 37%, distinto a nuestro país y distinto a otros países de la región, ¿no? Y hace un par de años ya que se estableció con carácter temporal este impuesto al patrimonio de 1%. La realidad es que se estableció en una ley que lo que buscaba era asegurar el financiamiento de una extensión del presupuesto. Y lo más probable, además, es que ese impuesto se vaya a prorrogar algunos años más, porque lo cierto es que el Estado colombiano gasta mucho más y claro, los efectos de ese gasto se ven. O sea, ahí sí ha habido un gasto serio en infraestructura durante los últimos años, ¿no? Perfecto, sí, claro, coincido contigo. Colombia pues termina siendo algo bastante raro, tomando en cuenta la política que tiene hacia la inversión directa extranjera. Y bueno, en el caso de Perú, ya aterrizando y entendiendo las cifras de recaudación que hemos podido tener en los últimos años, como bien sabe Jorge, los ingresos que ha podido tener el gobierno en porcentaje de PBI ha terminado cayendo
aproximadamente desde el año 2014. ¿Dónde crees que pueden estar viendo falencias por parte del gobierno central en poder, pues, mantener un porcentaje importante del PBI con lo que se refiere a ingresos tributarios? Y especialmente, y solamente me remonto a uno de los comentarios que ya hemos hablado en el primer punto, de que finalmente un nuevo impuesto como tema de efectividad no va a mover ese porcentaje de ingreso tributario en relación al PBI, sino probablemente sea algo más que termina siendo solamente una formalidad. Pero nuevamente, yendo ya a la matriz de este problema, ¿dónde crees que pueden haber falencias de que se mantenga un ingreso tributario tan bajo en nuestro país? Yo creo que el problema se encuentra en punto uno, el diseño de nuestro sistema tributario, y punto dos, la política que tiene la administración tributaria actual con respecto al cumplimiento tributario. Vamos a lo primero. Nuestro sistema tributario, no hay que olvidarlo, es un sistema tributario que fue diseñado en el año 1994. Es un sistema que respondió a la realidad de esa época, que era una realidad en la que se tenía que castigar para cobrar impuestos. Como se tenía que castigar para cobrar impuestos, se tenía que castigar a los primeros que tú encontraras. Esto es, a los clientes formales, a los contribuyentes formales. Entonces, es un impuesto que históricamente, son impuestos que históricamente se han seguido aplicando sobre las mismas personas. Lo que faltó, y lamentablemente no ha habido acciones serias en los últimos años, salvo algunas, como por ejemplo la digitalización de la facturación, que creo que es una medida estupenda dentro de lo que se trata de la formalización o la incorporación de actores a la formalidad. No ha habido un ataque o una medida concreta frente al gran problema de la informalidad, ¿no? Y acá tenemos que ser muy objetivos, ¿no? La realidad latinoamericana es una realidad donde los contribuyentes no siempre tienen un nivel educativo lo suficientemente adecuado como para comprender la complejidad de todas las obligaciones fiscales que existen. Entonces, pretender que un pequeño negocio tribute el impuesto a la renta con la norma de régimen general es absurdo. Y es hasta inconstitucionalidad, es anticonstitucional por el hecho mismo de que se obliga a incurrir en sobrecostos por la necesidad de tener que contratar a terceros para poder cumplir con las obligaciones tributarias. De por sí, el saber que tú tienes que cumplir con algo más de 200 obligaciones formales, que es el número por el que suele estar el nivel de obligaciones formales en este país, asusta. Todos sabemos que las grandes empresas tienen que incurrir en costos bastante serios para poder tener un cumplimiento medianamente adecuado. Entonces, lo primero que se tendría que pensar para poder cambiar esta tendencia en la recaudación es incorporar a estos actores hoy informales a la formalidad a través de la creación de impuestos que atiendan a esa situación. Entonces, evidentemente tenemos que salir de este esquema tan obsoleto del RUS y del RER y migrar a un esquema que, por ejemplo, tenga en cuenta o vaya de la mano con la bancarización de estos actores, ¿no? Por ejemplo, en vez de establecer un impuesto que se pague como una cuota mensual, si es que tú quieres ir al banco a pagar, como es hoy día el RUS, establecer un tributo que se vaya descontando del importe de cada factura que te paguen. Un porcentaje bastante mínimo. Lo importante es que se vaya recaudando, no sé, un 0.5% de cada factura, por decir cualquier número, pero un impuesto que no tenga mayor complejidad para la recaudación. Yo creo que si se establecen esas medidas que tecnológicamente es posible implementar, no vamos a estar en la necesidad de pensar en otros impuestos. Pero además, y vamos ya a lo segundo, lamentablemente, y no digo que esto sea consecuencia de una, digamos, falta de decisión de parte de la autoridad o de simple y llanamente un cierto perjuicio, más que perjuicio, una cierta tendencia de la autoridad de solamente focalizar sus acciones de fiscalización en un cierto número de contribuyentes. El problema es que es medianamente imposible para la autoridad tributaria alcanzar a todo el universo informales que existe. O sea, para uno puede ser medianamente fácil pensar en que sería cuestión de ir casa por casa o establecimiento por establecimiento en gamarra y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es imposible. Tenemos que pensar en acciones modernas. Mientras la autoridad tributaria no tenga los recursos para hacerlo, pues lamentablemente va a tener que recurrir a lo que hoy vemos que es fiscalizar a lo mismo de siempre, a los tipos que tienen una cuenta bancaria, en el caso de las personas naturales,
o a las empresas que tienen un RUC y presentan declaraciones juradas todos los meses, ¿no? Fíjense, y llama la atención, que este tipo de medidas de creación de nuevos impuestos para incrementar la recaudación no vienen del lado ejecutivo, porque ellos saben que el problema no está en cómo saben los impuestos que hoy día existen. Probablemente está en incorporar a los informales a la formalidad. Esta propuesta en realidad viene del otro lado, viene del Congreso, el que no debería tener facultades para proponer la creación de impuestos. Exacto. Y Jorge, por ejemplo, referente a lo que ya existe, yo coincido totalmente contigo del hecho de que nuestra estructura y también presión tributaria, ya sea porcentual o por tipo de impuesto, se hizo pues en una estructura de economía del Perú muy distinta a la que tenemos en este momento. Y como bien sabes, se jugó pues durante el 90 con el porcentaje del IGB, lo bajaron, después lo volvieron a subir. Respecto puntualmente a este impuesto, hablando del tema de IGB y pensando en el tema de la elevación que puedan haber, que sigue manteniéndose en niveles importantes, por encima del 30%, en la data que nos brinda pues, la administración tributaria, sobre este tipo de impuesto, qué tan optimizable puede ser como medio de poder pues, seguir levantando el tema de recaudación y evitar que se vaya por creaciones vagas como lo que puede estar pasando en este momento. Yo creo que lo único que faltaría para que el IGB continúe siendo ese gran instrumento recaudador que es, en realidad es como la nuestra, es migrar a un esquema de bancarización total. O sea, yo creo que mientras que se siga permitiendo la posibilidad de hacer pagos en efectivo, va a haber posibilidades enormes para la elevación de este impuesto, ¿no? A mí me llama la atención siempre una cosa, ¿no? Uno suele ver estas noticias donde una persona retira cantidad de dinero que uno razonablemente piensa no debería tener pues en la mano, en la calle, y se pregunta, ¿y qué hace, o para qué necesita esa gente ese dinero? 300.000 soles, 400.000 soles, no sé, en la mano. Seguramente para realizar una transacción que va a pasar fuera del radar de la tributación. Entonces yo creo que la solución pasa por ahí, pasa por limitar el uso del dinero en efectivo y volcar a que las transacciones en la mayor medida posible se bancaricen, sea por el uso de tarjetas de débito o de crédito, por el uso de billetera electrónica o instrumentos similares. O sea, hoy día no existe una razón para que la gente tenga que cargar tanto dinero en la billetera. Y yo creo que si atacamos eso, vamos a tener dentro del radar a un montón de contribuyentes que hoy día o no están tributando o no están declarando todo lo que está vendiéndose. Lo otro, a lo que aparentemente SUNAT le ha puesto ya atención, es el comercio electrónico, pero el comercio electrónico informal, ¿no? O sea, todo vemos todos los días en Facebook, Instagram, en fin, cualquier red social, multiplicidad de personas que ofrecen productos y servicios, evidentemente sin mayor tipo de formalidad. Entonces, algún sistema tiene que crearse para que esas personas tributen. Y lo cierto es que todas esas personas hacen transacciones a nivel bancario, con lo cual, otra vez, volvamos a la idea que lancé al principio, un impuesto que grave movimientos de dinero, pero no al estilo del ITF, sino pensado en aquellos pequeños vendedores que lógicamente trabajan de esta forma porque no tienen cómo cubrir los costos de la formalidad. Nosotros sabemos que la formalidad en el Perú es carísima, sobre todo con las obligaciones laborales que hay que cumplir y ahora con todas estas obligaciones post-COVID que se nos han impuesto. Sí, no, y ahí solamente adicionar un tema anecdótico, ¿no? Sé que la SUNAT en estas últimas semanas está ingresando a las plataformas virtuales y está tratando de hacer algún cruce de los nombres de las personas naturales con negocio para ver si efectivamente las ventas que se están haciendo por este medio virtual realmente se está llegando a un tema de tributación. Jorge, y lo otro, porque bueno, sé que ya hemos hablado un poco del impuesto de tercera categoría. También volviendo a pensar en el tema de la tasa imponible, ¿qué tanto podría, y ojalá que no sea así, verse un tema bastante simple de simplemente pensar en levantar la tasa imponible para poder
recaudar más ingreso tributario por esta renta, me refiero por el tema de tercera categoría. ¿Qué reflexiones tienes en poder incrementar la base imponible? ¿Y qué reflexiones también tendrías en lo que se podría referir a cambios en esta tasa? A ver, yo creo que la experiencia internacional nos ha demostrado que el mejor instrumento que existe para incrementar la recaudación del impuesto a la renta es bajar la tasa. Por ejemplo, y un último caso, que lo estamos viendo, es lo que ha ocurrido con los Estados Unidos de América. O sea, Trump entendió que un impuesto a la renta a una tasa corporativa de 35% era un sinsentido. Entonces, lo que él ha establecido es un sistema donde la tasa está en 25% y evidentemente ha establecido también incentivos para que las empresas repatrien el dinero que tenían acumulado afuera. Eso ha logrado pues un incremento en la recaudación sin precedentes en ese país y creo que es el camino a seguir, ¿no? El problema que estamos enfrentando, pienso yo, en materia de impuesto a la renta y que hace necesaria una revisión integral de toda la legislación sobre ese impuesto, es que hemos venido incorporando y acumulando en el tiempo una serie de recomendaciones, sea de la OCDE o sea de otros organismos, que no están pensadas para una realidad como la nuestra, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Las limitaciones que se han establecido a la deducción de intereses desde el año pasado, pero que van a ser más graves incluso a partir del próximo año, ¿no? O a partir del próximo año solamente se va a poder deducir los intereses en la medida que tengan las compañías EBITDA positivo. Y el EBITDA es un EBITDA tributario que parte de la renta neta. ¿Qué pasa con una empresa que tiene pérdidas? No puede endeudarse porque no va a poder deducir los intereses. Entonces, pensar que una empresa se endeuda para obtener una ventaja fiscal es, por decirlo menos, absurdo. En una realidad como la nuestra, las empresas se endeudan porque no tienen plata, así de simple. Entonces, yo creo que en vez de estar importando instrumentos o medidas de recaudación fiscal que probablemente tengan razón en otras jurisdicciones, tenemos que pensar más bien en cómo hacemos que el impuesto a la renta sea más justo. Esto es que grave la renta, que grave lo que realmente las empresas ganan. Lógicamente, si una empresa o si una persona realiza algún tipo de conducta elusiva para no pagar el impuesto, porque se le ataque con los instrumentos que ya existen en el Código Tributario. Pero de ahí a establecer medidas que porque buscan incrementar la recaudación terminen asfixiando a las compañías, pues estamos bastante lejos. Ese no es el camino que se tiene que seguir. Excelente. Y ya pasando a lo que nos trae el día de hoy de poder analizar las diferentes opiniones que tiene el Poder Ejecutivo contra el Legislativo en estas materias. El primer acercamiento que se habló por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros de poder considerar gravar los ingresos bajo, en mi opinión, calificaría esto, Jorge, y creería que también vas a compartir la idea de ingresos que puedan estar por encima de 10.000 soles, donde podría calificarse a este grupo tranquilamente como clase media. ¿Qué apreciaciones tiene por parte tuya el grabar un flujo con una justificación de llamarlo rico a esta persona, en este caso a la persona natural? Yo siempre he sido muy opositor a la idea de que se incrementen las tasas o los tramos del impuesto a la renta personal si es que no estamos seguros previamente de que todas las personas que obtienen riqueza tributan. Y cuando hablo de riqueza, en este caso estoy hablando de la renta. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las críticas que se hacía justamente a esa propuesta, que además fue una propuesta de lo más, ¿cómo podría decir yo? No conversada, no hubo una conversación entre el Ministerio de Economía y la PCM, que fue la que lanzó esta propuesta y que además la lanzó como reacción al proyecto de ley del FREPAP. Una de las cosas criticables de esa propuesta, que nunca se formalizó un proyecto, era el hecho de que no tenía medidas para poder grabar a aquellas personas que obtenían esos mismos 10.000 soles, pero en negro. Esto es fuera de la formalidad. Entonces, un sistema tributario que solamente grava a los formales es completamente confiscatorio. La tributación tiene un principio fundamental, que es que las cargas tributarias se tienen que distribuir de manera equitativa entre todos los que tengan capacidad económica. Desde el momento en que no se ataca a los informales, no se les cobra impuestos y solamente se grava a los mismos de siempre,
el impuesto o los tributos dejan de ser equitativos y por lo tanto se convierten en confiscatorios. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, esa medida era completamente mala, ¿no? Ya para no entrar en el detalle de que estamos en una época de crisis, muchos trabajadores han perdido sus sueldos, entonces pretender aplicar un impuesto más es simple y llanamente querer borrar la clase media, ¿no? Sí, y lo peor, porque en este inicio de discusión que había entre el PCM y el MEF, se trataba de calificar este nuevo posible tributo como temporal, pero como bien dices, ¿no? Y es algo que pasa siempre en nuestra región, los impuestos que han permanecido más en la línea de tiempo han sido justamente estos, ¿no? Los que se denominaron en su momento como temporales. Ahora, quisiera ahora ya migrar al tema de la propuesta del Poder Legislativo. Eh, Nuevamente, para citar estos pocos casos en economía SOCDE, estamos hablando pues de tasas impositivas que están en una media del 2%, y en muchos casos incluso por debajo del 2% para los tramos donde estas economías consideran a una persona ya de alto patrimonio o rica, ¿no? Como lo puedan denominar ellos. ¿Qué reflexiones te generan el proyecto legislativo donde se habla pues de porcentajes no 10 o 20 o 30% por encima de las realidades de países OCDE, que ya de por sí son pocas, son casos contados, sino pues yendo a tasas que van pues en 200 o 300% dependiendo con qué país lo comparamos? ¿Qué opinas de ello? Yo quería partir de una reflexión, ¿no? Después de haber leído los dos proyectos que se presentaron en el Congreso, el proyecto del Frente Amplio y el proyecto del FREPAP, ¿no? La reflexión es que cuando se elabora un proyecto de modificación o de creación de una norma tributaria, ese proyecto tiene que tener un análisis económico, pero en serio. No puede estar sustentado en reflexiones de índole política o de índole social, como están los pseudoargumentos que apoyan a esos dos proyectos, ¿no? Eh, la verdad que cuando uno lo revisa, uno se pone a pensar si la persona que lo redactó o la que lo preparó realmente tiene una idea de cómo funciona la economía. Ya no voy a entrar al tema de si es justo o no es justo, si hay una finalidad buena detrás de la idea de establecer esos impuestos. Yo simplemente me limito a ver si han tenido en conciencia el impacto que van a causar en las personas que van a pagar ese impuesto y en la economía como un todo. Probablemente no, porque ninguno tiene cifras y las pocas cifras que se mencionan en uno de los dos proyectos, en el proyecto del Frente Amplio en concreto, son cifras que uno no sabe de dónde han salido. Por ejemplo, decir que solamente 50.000 personas terminarían pagando el impuesto, ¿no? O sea, yo no sé la verdad que de dónde sacaron esa cifra, ¿no? Lo cierto, y esto es creo que lo que tenemos que tomar como reflexión, es que esto nos ha servido para darnos cuenta de que lamentablemente nuestra Constitución no tenía los suficientes candados ante la posible introducción de este tipo de medidas por parte del Congreso, ¿no? La Constitución se cuidó de establecer un candado frente a una realidad de los años 80, que era que en la ley de presupuesto nos metían de contrabando un impuesto, y lo que dice concretamente es que el Congreso no puede tener iniciativa de gasto. Pero lo que no pensaron en el momento de redactar la Constitución es que el Congreso sí tiene iniciativa para crear ingresos. Y a través de esa medida puede provocar que se creen gastos, sea porque esos mayores ingresos terminen financiando gastos que hoy día no existen, porque no se pueden presupuestar, o porque se termine incurriendo de sobrecostos, sea por la recaudación o sea por el impacto que genere ese impuesto. Entonces, eso no se cubrió lamentablemente. Ahora, estamos ante dos proyectos que son muy diversos entre sí. Y ya no voy a hablar siquiera de las tasas, ¿no? Porque, por ejemplo, ya si hablamos de las tasas, un proyecto va desde 1 hasta 5% del patrimonio gravable y el otro está, me parece, que hasta 2 punto algo por ciento. Nadie sabe cómo llegan a los números. Pero lo cierto es que cuando hablan de las bases imponibles, se nota que no tienen idea de lo que están hablando. O sea, ambos hablan del valor comercial de la propiedad. ¿Alguien sabe cómo se determina el valor comercial de la propiedad en el Perú? Habrán leído el reglamento de tasaciones, sabrán todas las metodologías que existen para valorizar, por ejemplo, las acciones de una empresa. O sea, de verdad,
son proyectos totalmente alejados de la realidad, ¿no? O sea, muy al margen de la intención que hayan querido tener estos congresistas, ¿no? Sí, justo ahí entramos pues nuevamente en otro círculo vicioso. Tenemos un diseño incorrecto, coincido contigo, no hay forma de poder generar una valorización correcta de los activos que esta nueva ley podría querer hacer. Lo otro es cómo podría contribuir esto al PBI, ¿no? Poniéndonos en el escenario más ácido donde esta ley, hablemos pues la que llega hasta 5%, que nuevamente es un desmérito tomando en cuenta la estadística que se tiene de otros países. Tenemos ahí un tema de baja recaudación, porque finalmente no va a influir, y quisiera también ahí poder tener tu criterio de qué tanto crees que podría sumar como porcentaje del PBI, como sí lo es pues un impuesto tan directo como el IGB, que puede tener sus falencias, pero termina generando caja al ente tributario. Y por último, el tercer punto que también me parece importante, imaginemos que el Congreso termine decidiendo imponer esta ley, ya sea por insistencia o por la vía que busquen. ¿Qué tanto interés podría haber de la SUNAT, en tu opinión, de ir por una presión tributaria de este impuesto, tomando en cuenta pues todos los factores que venimos discutiendo? A ver, vamos por lo último primero, que creo que es lo más sencillo de responder. El inconveniente es que SUNAT lamentablemente no tiene discrecionalidad al momento de decidir si cobra o no cobra un impuesto, ¿no? Y la realidad es que cuando a SUNAT se le impone la tarea de cobrar un impuesto, lo cobra. Así que lo que deberíamos esperar es que probablemente hará o establecerá los mecanismos para asegurarse un mínimo de recaudación que haga pensar que su labor es eficiente, ¿no? El problema está en que no existen mecanismos adecuados en nuestra realidad para poder determinar fácilmente la base imponible de estos tributos, ¿no? Y eso creo yo que es bien importante porque, ¿cómo se llama? No veo mecanismos prácticos para que este impuesto pueda ser adecuadamente cumplido por parte de los contribuyentes, ¿no? O sea, que se use, por ejemplo, el valor comercial, pero que la recomendación del CIAT, del que es miembro SUNAT, es que se usen valores oficiales, llámese valor arancelario, llámese el valor referencial en el caso de los vehículos, etcétera, es simplemente un contrasentido. Ahora, ¿qué pasaría si es que este impuesto es finalmente introducido? Lo que tendría que ocurrir en ese momento es que se interpongan medidas o acciones de inconstitucionalidad para poder cobrar ese impuesto. Evidentemente, existen dos tipos de medidas, una de carácter genérico, por llamarlo de alguna manera, que es la acción de inconstitucionalidad, donde se discute si la ley en sí es inconstitucional o no. Y el problema de acceder a ese tipo de medida es que no todos pueden presentar esa demanda. Son sujetos calificados por la propia Constitución, como por ejemplo el presidente de la República, como por ejemplo el 25% del número legal de congresistas, como por ejemplo un colegio profesional, o por ejemplo 5.000 personas, 5.000 ciudadanos debidamente identificados. Cualquier persona podría presentar una acción de amparo. El problema de la acción de amparo es que no solamente es un proceso muy largo, sino que cuando el Tribunal Constitucional ha tenido que revisar si un tributo es o no confiscado, ha tenido tradicionalmente la tendencia de sostener que la acción de amparo no es el mejor vehículo para discutir esto cuando entramos a ver si, por ejemplo, 2% no es confiscatorio y 3% sí. Este tipo de análisis que requieren de una cierta prueba económica no es algo que se pueda discutir en una acción de amparo. Con lo cual, a la larga, el único remedio, digamos, viable sería ir por la primera acción, la de inconstitucionalidad, pero requeriría de algún tipo de organización de parte de la sociedad civil para conseguir esas 5.000 firmas que pudieran respaldar una demanda de ese tipo, ¿no? Excelente. Y tema aparte, que termina siendo un acápite bastante pequeño de este punto, ¿qué tanto crees que, entendemos que por ahora no se le ha ocurrido al Congreso actual ver esto, Jorge, qué tanto se podría pensar en impuestos similares, como podría ser, por ejemplo, un impuesto a las sucesiones, eh, como vía alterna, y probablemente con una efectividad muy distinta y
y creo que un factor también más real de lo que podría ser un impuesto a la riqueza. Yo creo que el impuesto a las sucesiones es el impuesto al patrimonio con otro nombre, y con la diferencia que se cobra una vez, a diferencia del impuesto al patrimonio que se cobra de manera recurrente, ¿no? O sea, al final, yo siento que los problemas de antitecnicidad y de confiscatoriedad se mantendrían, sea que este impuesto se cree como impuesto al patrimonio o como impuesto a las sucesiones. Hay quienes dicen que los impuestos a las sucesiones son más, entre comillas, atractivos porque se pagan cuando uno está muerto. Sí, pues, pero se llevan un importante porcentaje del patrimonio de esa persona, y quien tenía una legítima expectativa de poder recibir ese patrimonio, o de repente la misma persona que en vida quería ordenar adecuadamente su sucesión, ya no va a poder hacer porque va a entrar a tallar un nuevo jugador que va a decir, yo me quiero quedar con este porcentaje. Cosa que otra vez es totalmente injusto. O sea, la verdad que cuando uno escucha las justificaciones que se dan sobre la existencia del impuesto a las sucesiones, todas se estrian en promover una cierta conducta, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que un impuesto a las sucesiones lograría que los hijos sean más, vamos a poner así, más estudiosos o más dedicados, y estén mejor preparados para utilizar el patrimonio que les quede. Pero otra vez, los impuestos tienen que provocar conductas económicas. Los impuestos tienen que ser neutrales. Y yo creo que cuando estamos pretendiendo crear conductas económicas con un impuesto, estamos afectando la libertad de las personas. Sí, y nuevamente, ¿no? Coincido contigo, tratar de forzar comportamientos que no terminan siendo la vía ni el porqué de los impuestos. Ahí termina desmereciéndose y se desnaturaliza el concepto de impuesto. Y bueno, yendo al último punto, que creo que es un punto que nos interesa a todos y a todas las personas que han venido el día de hoy a escucharnos, la perspectiva sobre el comportamiento de los entes tributarios para este año 2020. Se podría haber dicho, o podemos creo que afirmar, que el primer semestre ha habido un comportamiento bastante laxo por parte del ente tributario. En tu opinión, ¿qué deberíamos esperar en el segundo semestre? Donde ya sabemos, si bien hemos ya hablado de esto hace varios minutos, que tenemos una caída en los ingresos tributarios, tanto nominalmente como en porcentaje del PBI. Ahora, a partir de marzo, donde los indicadores se han vuelto incluso más ácidos, ¿qué crees que debería deparar en el segundo semestre en cuanto a presión tributaria y en lo que se podría referir también a descalces por parte de la entidad de sus ingresos de este año? Antes de referirme a eso, quería solamente comunicar una idea que me parece bien importante cuando hablamos de un impuesto al patrimonio, ¿no? Y es que en una sociedad globalizada como la actual, y donde además existe mucha competencia tributaria, competencia entre los estados por atraer inversionistas, una de las cosas que se provoca normalmente cuando se crea este tipo de impuestos es la deslocación, el viaje, el movimiento de la persona realmente rica a países donde no existen estos impuestos, donde existen regímenes preferentes a las rentas, ¿no? Llámese Portugal, Uruguay hoy día. Uruguay además tiene un impuesto al patrimonio que solamente grava el patrimonio ubicado en Uruguay. Luego, si no tienes patrimonio en Uruguay, no pagas ese impuesto. Así que no perdamos de vista eso, ¿no? Porque lo triste puede ser que los realmente ricos se terminen yendo al Perú, ya no tributen sobre sus rentas en el Perú, y la carga tributaria tenemos que asumir los que nos quedamos. Yendo a tu pregunta, yo diría que este comportamiento que advertimos en la Administración Tributaria durante los primeros meses del estado de emergencia nacional se ha motivado exclusivamente por dos razones, ¿no? Primero, que lamentablemente la autoridad tributaria no estaba completamente preparada para trabajar de manera remota, muy al margen de que tienen probablemente los sistemas más poderosos de este país. No estaban autorizados a trabajar de manera remota, y eso por razones de seguridad. Y es algo que no solamente ha pasado con SUNAT, ha pasado con otras entidades del sector público, ¿no? O sea, se llegó a tal extremo de querer proteger, digamos, la información que se maneja al interno, que nadie podía trabajar de su casa. Y al final eso, que en teoría debía haber sido positivo, terminó siendo negativo. Pero ahora que las autoridades ya están trabajando y que la SUNAT ya empezó a trabajar de manera parcial en sus oficinas, nos hemos visto con otra situación que no es menos menor, digamos, que es el lógico temor que tienen las personas de interactuar con los contribuyentes, ¿no? O sea, y a esto
quería referirme porque tradicionalmente una auditoría o una verificación era un procedimiento totalmente personal, con mucho contacto entre el contribuyente y el auditor, con mucha revisión de papeles. Hoy en día ningún auditor se le ocurriría revisar papeles, con lo cual lo que vamos a ver en los próximos meses es cómo se adapta SUNAT a esta nueva realidad donde ya no va a haber una interacción física con el contribuyente, sino que todas las reuniones van a ser vía algún mecanismo de comunicación virtual y donde los papeles que antes tenías que tenerlos en la mano, ahora los vas a tener que subir a algún tipo de base de datos, etcétera, ¿no? Con las restricciones que existen de tamaño para subir archivos, ¿no? Yo creo que a la larga esa consecuencia va a ser buena. Ahora, ¿cuánto va a poder recaudar SUNAT en este nuevo esquema? Nadie lo sabe. Lo que sabemos, quienes estamos en el mundo de la tributación, es que desde hace una semana, en que se levantó la suspensión que existía a los plazos de los procedimientos tributarios, los funcionarios han recibido la instrucción de salir a reactivar las fiscalizaciones y evidentemente a crear nuevas fiscalizaciones, pero probablemente muy al margen de la buena intención que puedan tener quienes diseñan los planes de fiscalización, también nos vamos a encontrar con una realidad que hay muchas empresas que están trabajando de manera remota y otras que simplemente no están trabajando. Y ahí creo que hay dos puntos también importantes. Hay una nueva normalidad que, coincido contigo, va a ser pues que el intercambio de documentarios sea más pausado y para quienes hemos pasado varias veces fiscalizaciones tributarias, eso nos puede dar pues un espacio de tiempo de poder estar más preparados y poder responder, creo que con más sustentos ante cualquier requerimiento que venga por el ente tributario. Eso, en tu opinión, podría terminar jugando a favor de los contribuyentes. Y el segundo punto también que quisiera mencionar, ¿qué tan implícito crees que va a ser el ente tributario ante esta también nueva normalidad de un PBI que probablemente esté en negativo este año? ¿Qué tanto crees que podría significar este acuerdo implícito de decir, ok, a razón de que el PBI pueda tranquilamente estar 10 puntos porcentuales negativos este año, esto qué tanto puede afectar directamente a la presión tributaria de las compañías? La autoridad tributaria tiene un problema muy feo, diría yo, al frente, que es que el estimado de caída de la recaudación está en torno a los 40.000 millones de soles. Y 40.000 millones de soles, para que tengan una idea, es aproximadamente la tercera parte de lo que se recauda en tributos internos todos los años. El presupuesto de la República, vamos a decirlo así, si es 180.000 millones de soles, está compuesto por 120.000 millones de soles de recaudación de tributos internos, o sea, los tributos recaudados por SUNAT. Estaba compuesto por unos 30.000 millones más que se recaudan a través de multas o a través de tributos directamente recaudados por instituciones, otras instituciones de administración pública o por las municipalidades, y hay un pequeño porcentaje que es el endeudamiento interno o externo. Entonces, que te digan que la tercera parte de la recaudación que tú tienes que traer no la vas a poder cobrar, obviamente que va a motivar que se generen o que se busquen otros elementos u otros mecanismos de cobro, ¿no? Todavía no sabemos cuáles van a ser. Si yo estuviera en la posición de la autoridad tributaria, probablemente lo que buscaría de inmediato es tratar de alguna manera reforzar los mecanismos de cobranza de los impuestos, llámese por el lado de los embargos, sobre todo en el escenario que vamos a tener ahora procedimientos concursales seguramente en buen número, y los procedimientos concursales tienen efectos sobre la posibilidad de trabar embargos. Y del otro lado, ver de qué manera podemos implementar medidas administrativas que ayuden, por ejemplo, a lo que ya tenemos como las retenciones, detracciones y percepciones, ¿no? De repente, algún tipo de mecanismo de cobranza de todos los pagos que se hagan en línea, no lo sé. Pero algo, o por ahí es que debería estar pensando la administración tributaria, porque yo no creo, sinceramente, que por el lado de la auditoría tradicional se vaya a recaudar mucho. Excelente, excelente. Y bueno, porque ya hemos tocado todos los puntos, Jorge, ya viendo un tema de reflexiones finales, creo que tenemos un acuerdo en lo que se refiere, pues, todas las desventajas que podría traer
una ley ya sea por parte del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo en cuanto a confiscar la riqueza. ¿Qué opiniones te genera en lo que podría ser planes que sí terminen funcionando? Ya dijiste uno que me pareció muy interesante, el tema de reducir pues, la tasa impositiva de impuesto de tercera categoría, que hace mucho tiempo sigue en niveles en los que está en este momento. Y bueno, cito un caso, ¿no? Tenemos el caso de Irlanda, donde se ha visto movimientos importantes en el tema del PBI solamente por tener una flexibilidad tributaria muy buena en toda Europa. ¿Qué reflexiones te causa el poder pensar en procedimientos que sí puedan funcionar en vez de estar en este entrampamiento? Varias reflexiones. Lo primero, si quisiéramos solamente mirar la realidad tributaria, no tendríamos que ir tan lejos como hasta Irlanda y simplemente mirar lo que hizo Chile, y no lo hizo hace un año, lo hizo en la época de Pinochet, o sea, hace más de 30 años. Establecer un impuesto corporativo muy bajo, 20%, pero establecer un impuesto a la distribución de dividendos de 17% más. O sea, si tú inviertes el dinero que obtiene la compañía en la propia compañía, paga solamente 20%, y el día que te quieras llevar el dividendo, pues paga 17%. Yo creo que eso era una medida inteligente y que aseguraba la recaudación en un escenario como el nuestro. Ir a una realidad o a una opción como la que, por ejemplo, tomó Irlanda hace algunos años, no solamente requeriría de cambios en nuestra legislación tributaria, yo creo que fundamentalmente requeriría de cambios en la legislación laboral y además requeriría de cambios en la administración de justicia. O sea, no es posible crear un Irlanda si es que tienes costos laborales tan altos como los que tiene el Perú. Y no es posible crear un Irlanda si es que tienes una justicia como la que tiene el Perú. Entonces, si no sacas esas dos cuestiones, de nada te va a servir hacer cambios tributarios, ¿no? O sea, yo pienso que no podemos ver esos factores de manera aislada, ¿no? Excelente. Excelente. Bueno, Jorge, te agradezco bastante. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, nuestro Q&A. Seguramente nos están mandando ahora las preguntas y vamos a poder responderlas. Dame solamente un momento. Perfecto. Bueno, voy a empezar por las primeras preguntas que tenemos aquí. La primera, Jorge, nos preguntan, en los países donde existe este tipo de impuesto, ¿se aplica también sobre el patrimonio de los jubilados? Sí, no existe ninguna restricción. Lo que existe es una exención para jubilados, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Pero es una exención no total, o sea, parte del patrimonio de los jubilados está exento, pero de alguna manera el patrimonio sí termina siendo grabado, ¿no? Perfecto. Tenemos una segunda pregunta donde nos mencionan, en general, los impuestos en el Perú a las personas naturales es alto. Y quisiera un poco colgarme esta pregunta, Jorge, nuevamente viendo pues las buenas prácticas de los países OCDE, ¿no? Lo que pasa es que yo diría más bien que los impuestos a la renta de las personas naturales en Perú son bastante bajos. Si uno lo compara con realidades de otros países de la región y peor aún con los países de la OCDE, ¿no? O sea, en países de la OCDE hay realidades donde hay tramos tan altos como 90%, por ejemplo, para tramos pero muy, muy altos, ¿no? Evidentemente. Perú tiene una tasa máxima de 30%, que si uno lo mira y compara con, por ejemplo, las máximas que estuvieron en vigor en Chile, que creo que están alrededor del 40%, o la que está en Colombia, que también está muy cerca del 40%, o sea, 30% no parece ser tan malo al final del día, ¿no? Sí es cierto que son tasas, o como mucho, que los montos de impuestos que se pagan te llevan a otro tipo de reflexión, que es, ¿y qué hacen con mi dinero? ¿Qué es lo que yo recibo a cambio? Pero esa es una reflexión de índole distinta, pienso yo. Si nos atenemos solamente a lo que se paga hoy día de impuesto a la renta, pienso que no estamos ante algo tan trágico en comparación con lo que existen otras realidades. Y aprovechando también la consulta, Jorge, y en lo que se refiere al sector corporativo, me refiero a la renta de tercera, si lo comparamos con otros países de la región y también, digamos, con la realidad OCDE, ¿en qué niveles estamos, en tu opinión?
Yo diría que estamos en un nivel estándar, ¿eh? O sea, eh, las tasas suelen estar alrededor del 30%, ¿no? Y yo diría más bien que estar por debajo del 25%, que es el óptimo, no es lamentablemente hoy día la realidad, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, las tasas suelen estar más pegadas al 30 que a otra cifra, ¿no? Excelente. Nos preguntan también qué opinión te merece un impuesto a la herencia en vez de un impuesto al patrimonio. Sí, era lo que comentaba hace un rato, ¿no? En realidad, para mí, estamos hablando de dos instrumentos de propósitos idénticos, ¿no? Y que en los cuales lo único que varía es el nombre, pero en el fondo terminan afectando lo mismo en distintos momentos, ¿no? El impuesto al patrimonio te afecta mientras estás vivo y el impuesto a la herencia te afecta mientras estás muerto. La tasa del impuesto a la herencia, evidentemente, suele ser muchísimo más alta. O sea, en los países donde hay, pues, suelen ser cerca del 40% o por encima del 40%, pero la finalidad que hay detrás de uno y otro impuesto sigue siendo al final del día la misma, ¿no? Yo particularmente soy un convencido opositor de ambos tipos de impuestos, ¿no? Yo pienso que los impuestos deben gravar manifestaciones tangibles de producción de riqueza, llámese el consumo, llámese la renta, pero el patrimonio como tal, yo creo que no, porque el patrimonio per se, si uno sigue una lógica económica estricta, es el resultado de la acumulación de riqueza, riqueza que ya tributó en algún momento. ¿No? Y además solamente complementar a ello que nuevamente se podría forzar una conducta innecesaria donde muchas personas, sobre todo en nuestra realidad local, deciden pues tener el patrimonio totalmente congelado, si se puede decir, ¿no? Hace un momento hablábamos del ejemplo de la casa, creo que es algo que sucede bastante en nuestro país, donde las personas lo toman, una casa que puede tener un valor bastante alto, perdón, como un medio de retiro. Y de dónde va a poder generar este activo la posibilidad de pagar los impuestos a los cuales estaría afecto. No, y sobre todo, por ejemplo, cuando hay una declaración en la Constitución de que el Estado promueve el ahorro en sus distintas formas, ¿no? O sea, ¿qué manera de promover el ahorro es crear un impuesto sobre el ahorro? Porque eso es lo que sería el impuesto al patrimonio, finalmente. Exacto. Bueno, nos hacen otra pregunta. En el caso de que se creara este impuesto, ¿normalmente se aplica sobre la riqueza situada en territorio peruano o también incluye capitales en el exterior en esta base impositiva? Miren, si nos atenemos a la realidad latinoamericana, en Colombia, en Argentina, el impuesto a la riqueza grava el patrimonio total de la persona, o sea, tanto el ubicado en el país como el ubicado en el exterior. Es solamente el impuesto uruguayo el que grava al patrimonio ubicado en Uruguay. Y en los países de la OCDE, salvo por el caso de Italia, todos los demás países graban el patrimonio ubicado en todo el mundo. Así que uno no debiera, digamos, uno debería esperar que si se introduce un impuesto como este, termine grabando la totalidad del patrimonio, ¿no? Que obviamente generaría un movimiento de capitales bastante agresivo en el corto plazo, ¿cierto? Más que de capitales, yo diría de personas, ¿no? Porque, o sea, tú podrías mover tu capital de Perú digamos, a Europa, pero si sigues estando en Perú, seguirías estando cubierto por el impuesto. Pero si tú te mudas, dejaría de estar grabado por un impuesto peruano. Exacto. Ya estaría bajo la nueva regulación de ese país. Claro, con lo cual, pienso que es una pésima decisión, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Que los ricos paguen impuestos o que los ricos se vayan? Si los ricos se van, no pagan impuestos, porque ya no van a estar. Exacto. Después nos pregunta otra persona si existe algún país en el que tú consideras que este impuesto a la riqueza ha tenido éxito. La literatura nos dice que el único país donde ha tenido éxito es Suiza. Y en Suiza, siendo un impuesto que entre comillas ha tenido éxito, es un impuesto que solamente representa como recaudación el 1% del PBI, o sea que no es tan exitoso. ¿Por qué es exitoso en Suiza? Yo diría porque hay un tema de cultura. O sea, el ciudadano suizo, y lo mismo que pasa en Uruguay, es un ciudadano que se caracteriza, y además sabemos que esa es la tradición de Suiza, por ejercer activamente sus derechos políticos y esperar que el Estado le retribuya lo que paga. Entonces, siento, y esa es la información que yo tengo, que los suizos pues están orgullosos por pagar los impuestos que pagan
que además no suelen ser tan altos, porque reciben a cambio del Estado los servicios que se merecen por lo que están pagando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es digamos, el escenario en que los impuestos pues funcionan, ¿no? Cuando tú pagas y sabes que además estás recibiendo un buen servicio del Estado. Acá uno paga el impuesto bueno, sabemos cuáles son qué es lo que recibimos a cambio, ¿no? Y lo otro también, Jorge, si uno se pone a pensar ya de una forma triangular, el caso de Suiza, por los incentivos tributarios que tienen para las corporaciones, podría pues terminar forzando a nuevos residentes, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Si uno está en Bayer y termina siendo residente de Suiza, ya no hay muchas posibilidades de moverse a otro país. O sea, en nuestro caso creo que no tenemos esa característica porque ¿qué podría ser una desmotivación para las personas el salir del país ante esta norma? Lo que pasa es que un factor que no se evaluaba o no se analizaba tanto hasta hace menos de 10 años era si las personas podían realmente deslocarse o relocalizarse como consecuencia de buscar una mejor situación tributaria, ¿no? Y la globalización nos ha enseñado que no necesariamente las personas tienen como único driver el buscar una menor carga tributaria cuando se mudan, también buscan mejor calidad de vida, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno revisa la situación actual de Portugal y nota pues que es el principal destino de las personas que se relocalizan, es por dos razones. Primero, porque es un país que tiene una bajísima tasa de criminalidad, es el tercer país con menos criminalidad del mundo. Segundo, porque tiene un régimen fiscal extraordinario para el que se muda ahí por los primeros 10 años. Y agrego una tercera razón, porque el ambiente es bueno, porque la gente vive tranquila. Entonces, uno cree que solamente va a tomar la decisión de no salir del Perú en el caso de que se imponga este impuesto por el hecho de que tenemos una buena comida. Probablemente no. Probablemente lo que va a motivar es buscar una mejor calidad de vida. Y calidad de vida en todo sentido, ¿no? Así que creo que si el Estado no toma eso en cuenta, a la larga la consecuencia de establecer una medida de muy corto plazo como es incrementar la recaudación a través de un instrumento como este, sería malísima. Excelente. La otra consulta que nos hacen es qué tanto podría ser un mito o realidad el hecho que en Estados Unidos hay un impuesto a la propiedad que se destina a herencia, solo a la parte de herencia. No, lo que existe en Estados Unidos es un impuesto a la herencia, en realidad. Hay impuestos a la propiedad y son impuestos que por lo general, no por lo general, son impuestos municipales y son impuestos que lo que hacen es sufragar el costo de los servicios que prestan las municipalidades, que por lo general están relacionados con la educación, básicamente, y la salud también. Entonces, yo leí hace poco, por ejemplo, que en los distritos donde la recaudación de los impuestos a la propiedad era menor, tenían la mayor tasa ¿cómo podría decir yo? O la menor tasa de educación que en el resto de los Estados Unidos. El problema es que el impuesto a la herencia ha existido probablemente desde siempre en los Estados Unidos. Es un impuesto que además ha servido para crear toda una cultura, vamos a llamarle así, de planificación de la herencia. El desarrollo de los trusts en Estados Unidos es impresionante. El que menos, con un patrimonio medianamente razonable, tiene una estructura de trust por dos razones, ¿no? Uno, tratar de evitar el pago de ese impuesto cuando fallezca, pero el segundo es ordenar adecuadamente su sucesión. O sea, lo que ha logrado ese impuesto a la larga ha sido que la gente ordene adecuadamente su sucesión. Pero como instrumento de recaudación en sí, hace buen rato que no es un instrumento tan significativo. La realidad es que de tiempo en tiempo se hacen algunos recortes, lo diría de esta forma, ¿no? Mientras un republicano es presidente, el impuesto se rebaja y mientras un demócrata es presidente, el impuesto sube. Pero la tendencia es a evaluar retirarlo. Excelente. Y bueno, y la última pregunta por parte de Alfonso, que es algo que ya hemos conversado, pero sí creo que valdría la pena volver a mencionarlo. Nos pregunta si alguien adquiere la residencia fiscal en otro país, en el hipotético caso de que este impuesto exista, ¿tendría que pagar impuestos sobre el patrimonio que tenga en Perú o no?
Depende de cuál proyecto sea aprobado, ¿no? Porque hay uno de los proyectos que solamente es aplicable a los residentes en el Perú y otro que habla en general, las personas naturales que tengan propiedades en Perú, ¿no? En que no existe una sola tendencia en la legislación comparada. Digamos que la posición mayoritaria es que el impuesto al patrimonio sea pagado por quienes tienen en general un patrimonio en el país, pero también hay países que optan por simple y llanamente gravar con ese impuesto a los que son residentes ahí, ¿no? Excelente. Bueno, perfecto, Jorge. Esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Nuevamente agradecerte por la participación en esta charla, en este panel. Y no sé si quisieras agregar algo antes de poder despedirnos de todos. Sí, yo lo único que agregaría es que espero que el Congreso no tome decisiones apresuradas, espero que lo que motive el evaluar una decisión tan importante como es la creación de un impuesto no sea pues un propósito político, que es lo que hoy día lamentablemente vemos detrás de los dos proyectos que han sido presentados, y que prime la cordura, ¿no? Cuando uno revisa los marcos multieconómicos multianuales, macroeconómicos multianuales que ha publicado desde hace muchos años el Ministerio de Economía y que establecen cuál es la política fiscal para los próximos 3 o 4 años, uno revisa pues que nunca ha estado la idea del Ministerio de Economía establecer este tipo de impuestos, ¿no? Porque sabían perfectamente que no van a nuestra realidad. En una realidad donde lo que tú necesitas hacer es crear una clase media, lo último que puedes hacer es crear un impuesto para destruirla. Y esa es, creo yo, la reflexión que nos debería quedar al final del día, ¿no? Sí, y bueno, solo agregar a lo que dices, Jorge, también el hecho de qué tanto podría sumar a nuestro PBI, ¿no? Creo que el esfuerzo conjunto que todos buscan es tener un efecto importante sobre el PBI y la vasta literatura nos dice que eso no va a suceder en caso esto sea aprobado. No hay ningún caso donde esto haya sucedido y ni siquiera el aislado caso de Suiza termina aportando más de 1% al PBI. Entonces, totalmente de acuerdo contigo y bueno, te agradezco mucho por el tiempo y sobre todo por haber contestado las preguntas, Jorge. Estamos en comunicación entonces. Muchas gracias a Gracias a todos. ustedes.